Un juez es totalmente diferente cuando tiene independencia que cuando tiene la presión del poder político y la presión mediática, sobre todo. Pero un verdadero juez honesto va a ser el mismo independientemente de las condiciones. Estábamos investigando una red de espionaje político-judicial de magnitudes. Lo que estamos viendo puede perjudicar las relaciones con los Estados Unidos, con Venezuela, con Israel y con la República del Uruguay. These abuses of due process can be considered as political persecution and as an alarming example of lawfare. This is a lawfare, the use of justice to persecute individuals in the name of a political program. He venido a denunciar el derrumbe del Estado de Derecho en mi país. La justicia y las instituciones independientes del Estado han sido intervenidas, violando la Constitución, para poder perseguir a opositores políticos. Lo que acontece en Ecuador se enmarca en la estrategia regional de judicialización de la política, el lawfare que estamos presenciando en varios países de América Latina. Es el propio Estado de Derecho el que está en peligro. Inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva y violación sistemática del debido proceso son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Con este lawfare, cuidado con la instrumentalización de la justicia, una utilización indebida del derecho, porque no se puede justificar lo injustificable, lawfare, que ya comienza a ser estudiado académicamente como un nuevo signo perverso de estos tiempos. The use of law and the violence inherent in the law for political ends. Lawfare is most classically used by the powerful against the weak, used by states against political enemies, corporations against people who get in the way of enterprises and so on. Once upon a time, political opponents were killed by fascist. Now they're basically incarcerated. Un processo politico, un processo inquisitorio, non è soltanto in gioco la democrazia in Brasile, ma è una minaccia gravissima per la democrazia a livello globale. El uso indebido de procedimientos legales, el lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. The rule of law is applied selectively. The matter here is not corruption itself. It is a way of really preventing Lula from being in the political scenery of the country rather than the problem of corruption itself. Ecuador y Estados Unidos coincidimos en la importancia de implementar una estrecha cooperación. Agradezco el reconocimiento de su gobierno por el esfuerzo que hemos hecho en luchar contra la corrupción y Estados Unidos estrecha cooperación. США про доктрину Монро оскорбляют всю Латинскую Америку. This was the Monroe Doctrine. This is our backyard. The Western Hemisphere is our backyard. Venezuela is our backyard. Lawfare. Our backyard. Lawfare. Our backyard. Lawfare. Backyard. Our backyard. 拉美不是某一个国家的专属，也不是某一个国家的后院。La conspiración política, judicial, mediática y económica que tiene por objeto la consolidación de un modelo político de dependencia. Sí, claro. Usan la ley del arrepentido para delinquir, para extorsionar, para que nombren a cualquier funcionario del gobierno anterior. Desde la política de utilizar mecanismos judiciales como tácticas de guerra, en definitiva, sin importar la legalidad, sin importar las pruebas reales que existen en los hechos. Es verdad. Sin importar la legalidad. Esto de judicializar la política en cada uno de los países de Latinoamérica donde hay movimientos populares que pueden expresarse, esto de usar los medios de comunicación
para el desprestigio. Los que mejor se llevan con nosotros. Con Canal 13 lo llevamos bien siempre. Canal 13 en todos los órdenes. Sí, en todos los órdenes. Inmiscusiones que realiza en asuntos internos de la República Argentina el propio embajador de Estados Unidos, Prado. Explicándolos a los abogados defensores, a los fiscales y a los magistrados qué tienen que hacer, cómo lo hacen más mejor. Invitamos a todos a volver a una época dorada para ambos países. Planteaba que su intención era continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina. My intent is to continue working with the lawyers and the judges of Argentina in improving the judicial system and strengthening the confidence the people have in the judicial system. Será por eso que la Embajada de Estados Unidos traslada en sus vehículos a los arrepentidos a la Fiscalía de Stornelli. Después como embajador, cooperación judicial, sortos de Odebrecht, ahí va a poder ayudar a este juez. No tengo la protección de la toga y el martillito. Vamos a ver cómo me va. El Ejecutivo Nacional, el Congreso y del Poder Judicial, miembros de la Fuerza Armada y la Seguridad, autoridades provinciales y municipales. No les puedo decir qué va a ser esa palabra, pero les voy a dar un visto. A type of asymmetrical warfare that I call lawfare, abusing law or misusing law as a substitute for traditional military means to achieve a military objective. I've been down to Colombia a couple of times, and they call this judicial war down there. They have a little bit different terminology. I call it lawfare. They call this judicial war down there. I call it lawfare. El neoliberalismo en su fase de terrorismo de Estado, terrorismo de Estado, terrorismo de Estado. El lawfare es un problema de Occidente en general. No quiero hacer genealogía del lawfare porque no soy un experto, pero por lo menos estamos hablando de 15 años para atrás mínimo. Es el uso de la ley, del orden jurídico para destruir una persona. Usar la ley fuera de cualquier tipo de componente moral o de sustrato ético, simplemente como una especie de herramienta que puede utilizar, pues es un martillo que intenta el poder. Lawfare. ¿Qué es eso? Es una guerra jurídica, directamente. Un pensamiento militar. Apareció por primera vez en 1999. Fue escrito por dos oficiales del Ejército de Liberación Popular de la República Popular de China. Este concepto fue integrado a la doctrina militar estadounidense a partir del 2001. El lawfare lo que plantea es que hay una fuerte intervención del Poder Judicial o de la mal llamada justicia. Es difícil llegar a una conclusión, pero me parece que la constante en este caso es el poder que han cobrado aquellos poderes, valga la redundancia, aquellos poderes judiciales que no fueron transformados durante los gobiernos progresistas en estos últimos años. Para nosotros el lawfare es la utilización del sistema judicial para la persecución, desacreditación y deslegitimación de líderes que están en este momento cursando, digamos, en el Ecuador toda esta persecución por el hecho de haber realizado cambios trascendentales para su pueblo y haber afectado los intereses de las oligarquías. Sí, hoy se llama esto lawfare, pero era porque usamos nombres anglosajones. Estos son los 11 principios de Goebbels. Métanse en internet, busquen Goebbels, 11 principios y van a ver que es esa técnica, es la misma técnica, solo que con una tecnología más refinada, que hubiera sido la locura de Goebbels, ¿no? Estaba entusiasmado, estaría contentísimo Goebbels con esto. Por suerte no tuvo esa tecnología su mano. Yo diría que el lawfare se traduce en un desvío en la aplicación de la ley, en la actuación de las distintas instancias judiciales, en pos de objetivos ilegítimos, en pos de algún interés político, de un objetivo político, que bajo ningún aspecto puede entrar en la órbita de quienes tienen que aplicar la ley. Nosotros hemos vivido grandes desvíos en la actuación de jueces, de fiscales, de abogados, peritos, en fin, un sinnúmero de actores relevantes de un proceso penal que muestran actuaciones sumamente irregulares, pero que hay que sumar también la responsabilidad que en todo esto le cabe al periodismo, al Consejo de la Magistratura, a los servicios de inteligencia y últimamente también me parece a mí a los espacios académicos. Vivimos en América Latina una necesidad de reflexión otra vez sobre las funciones
o los objetivos de funcionamiento de los tres poderes del Estado. En Brasil esa situación es clara, en una crisis de los poderes legislativo y del ejecutivo, por lo que hemos tenido en 2016, la transición en el impeachment de Brasil. La crisis de los dos poderes amplía el proceso de destinación de la política hacia el Poder Judicial, inclusive por un activismo que es también mediático del Poder Judicial, de salvar o salvaguardar los problemas de una sociedad. Entonces el Poder Judicial pasa a ser una especie de contenedor, de salvador, ¿no?, de los problemas de una sociedad. Y eso es muy peligroso. El concepto de lawfare es complejo y tiene diferentes concepciones según quien lo pronuncie, la pertenencia regional, el momento histórico y el punto de vista ideológico, entre otros factores. Para poder comprenderlo en el sentido más amplio posible, nos encontramos con la necesidad de establecer algunos parámetros históricos y conceptuales que permitan profundizar en los ejes centrales de lo que, desde una mirada latinoamericana y en el contexto global actual, lawfare puede significar. El principal precedente contemporáneo del uso de este término se asigna al libro Unrestricted Warfare. Este tratado, publicado en China durante el año 1999 y escrito por los coroneles Qiao Liang y Wang Jiansui, en el contexto de disputas como la del Mar del Sur de China, plantea niveles de lo que traducido al inglés serían warfares, o en español, guerras. En este libro se definen métodos y estrategias de guerra no convencional, también denominada guerra asimétrica. Especifica, entre otras cosas, 3 campos de batalla simultáneos que conforman la llamada guerra no cinética: la guerra psicológica, la guerra de opinión pública y la guerra legal. La guerra legal, o lawfare, integra la palabra ley con la contracción fair del inglés warfare. Unrestricted Warfare, o guerra sin restricciones, fue rápidamente traducido por el Servicio de Inteligencia de la USAF, Fuerza Aérea Norteamericana, y la Escuela de Guerra de la Marina de los Estados Unidos pidió autorización a sus autores chinos para emplearlo como libro de estudio, llegando a publicarse en los Estados Unidos una edición titulada Guerra Irrestricta, el plan maestro de China para destruir América. En el año 2001, Charles Dunlap, coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, incluye el lawfare como concepto bélico asociado a la defensa nacional. Dunlap desarrolla todo un marco teórico y un encuadre político-militar muy particular, que se despliega, en principio, hacia adentro de las Fuerzas Armadas, comenzando por la cúpula de la Fuerza Aérea Norteamericana. But what I'd like to do is talk to you about lawfare and explain to you that concept, as well as what I am actually telling our operational commanders about the law of war. And the fact of the matter is, we are living in a world, I think because of globalization and other economic imperatives, where law is becoming more important whether we like it or not. And as he observes there, when you go to war now, the senior commanders understand this. It's not just, hey, we're going to war, follow me. As he points out, now it's very legalistic and complex, and you have to bring on a lawyer or perhaps a dozen. I talk about compliance with the law of armed conflict as a strategic imperative, as a military imperative, not just something nice to do or because we're humanitarians and we're great people, but from strictly almost a Machiavellian military perspective, type of asymmetrical warfare that I call lawfare. In other words, it's a strategy, a deliberate strategy of using law or misusing law as a substitute for traditional military means to achieve a military objective. How will it be used? Well, as a decapitation technique. This is when you try to stop take away the leadership. I've been down to Colombia a couple of times, and they call this judicial war down there, a little bit different terminology. I call it lawfare. Civilian morale is critical, especially in modern democracies. You know, the law is in part of a democratic society. If we don't follow it, we are not going to succeed in the mission because we're going to lose the popular support that a democracy needs to wage war. That there are approximately 500 Army, Navy, Air Force, Marine Corps, and Coast Guard lawyers and paralegals deployed to the Middle East. Años después, aparece una organización llamada The Lawfare Project, en español, Proyecto Lawfare,
The Lawfare Project constituye un bastión importante para la organización antipalestinos en los Estados Unidos. Esta organización también se caracteriza a sí misma como un grupo de expertos legales sin fines de lucro, con sede en la ciudad de Nueva York, que moviliza a funcionarios públicos, juristas, expertos legales y medios de comunicación para contrarrestar el fenómeno de la ley internacional. Brooke Goldstein, abogada abiertamente negadora de la existencia de los palestinos y que se autodenomina protectora de los derechos humanos, preside esta organización. I just wanted to mention that. Why are we using the word Palestinian? There's no such thing as a Palestinian person. Surge también en el año 2010 el Lawfare Blog, que tiene como eslogan Hard National Security Choices, en español, decisiones duras de seguridad nacional, basado en la estrategia planteada por Dunlap, donde referentes jurídicos especializados en terrorismo como Robert Chesney, Jack Goldsmith y Benjamin Beetz publican contenidos como documentos técnicos jurídicos y podcasts de análisis audiovisual, estableciendo un espacio de referencia, propaganda y operación jurídica, política y comunicacional, apropiándose del término lawfare y consolidando su concepción de lo que éste significa. Básicamente, para esta organización, es una cuestión de seguridad nacional norteamericana. Charles Dunlap, actual director ejecutivo del Centro de Derecho, Ética y Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho Duke, ya en julio de 2018, plantea abiertamente la incorporación del lawfare en la planificación del sistema de defensa norteamericano. Welcome to the Defense and Aerospace Report. I'm Vago Muradian here in Washington, D.C., where we're covering the Center for a New American Security's annual strategy conference. And we're honored to have with us one of the world's leading experts on lawfare, retired United States Air Force Major General Charlie Dunlap, and the definition of what was, a legitimate warfare against what were illegal combatants, non-uniformed combatants. So talk to us about some of the things and the ways that the United States government needs and its allies need to think about this space. What we need to do is look at it as a strategy, and it needs to be formally incorporated into our strategies. En Latinoamérica, la concepción del término lawfare es muy diferente. En esta región, está asociada a conceptos como guerra judicial, judicialización de la política o politización del poder judicial, juzgamiento mediático, persecución política y prisión política. También está necesariamente vinculado a la llamada postverdad y a la injerencia contemporánea de Estados Unidos de Norteamérica en la política interior de los países latinoamericanos. Guerra judicial, golpe parlamentario y golpe blando serían tres técnicas alternativas diferentes de una misma estrategia geopolítica estadounidense hacia la región latinoamericana. Honduras, con el caso Zelaya, y Paraguay, con el caso Lugo, fueron los primeros golpes parlamentarios en Latinoamérica en esta etapa histórica. Posteriormente, Brasil se sumó a la lista con la destitución de Dilma Rousseff. Venezuela, en cambio, seguido por Nicaragua, encabezan la lista de golpes blandos en proceso. En cuanto a la guerra judicial, Brasil, Argentina y Ecuador son los principales integrantes de la lista. Porque hace un año y medio se hablaba de persecución, pero no se hablaba de este término que se ve que en otros lados, en China, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, sí se hablaba de este concepto, viendo cuál es el género de esta guerra judicial, cuál es la diferencia específica en relación a otras formas de sometimiento y disciplinamiento, de un espacio del poder económico hacia un sector de la política, de la sociedad, de la clase dirigencial. Yo tengo obviamente una visión anticolonialista desde el punto de vista cultural y en todo sentido, y sostengo que hay que buscar siempre expresiones que nos identifiquen. Un reportaje que un español le hizo a Cortázar, y en las primeras preguntas le dice: ¿y qué opinión tiene de este boom de la literatura latinoamericana? Con respecto al boom, siempre me ha molestado que un fenómeno latinoamericano sea definida con un término inglés, que es políticamente muy significativa, esa debilidad, lamentable debilidad. Yo quiero discutir el nombre del lawfare. El lawfare es parte de ley y guerra, la última parte de welfare que podría ser guerra. Es la guerra a través de la ley. Mentiras. El lawfare es la supresión del opositor por cualquier medio. Argentina
¿Cómo se traduce esto? La persecución a Cristina y su familia, que Cristina no pueda ser candidata y si es posible que esté preso. Para eso no trepidan en violar la Constitución, en violar la ley. Entonces no le digamos lawfare, busquemos otro nombre, busquemos un nombre que realmente nos ayude a los latinoamericanos a entender. Por eso tenemos por ahí una tendencia de pensar que nos pasa solo a nosotros, no. Está pasando en Ecuador, en Brasil, está pasando en Argentina. El lawfare funciona con todos los poderes de la democracia. Los formales, que son el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo, pero también los informales, ¿no? Que para nuestras democracias es el cuarto poder. Los medios, la prensa. Es central, es fundamental. ¿Por qué? Porque necesitan consenso para poder aplicar esa política. De lo que se trata el lawfare es de no aplicar la justicia, de desconocer la justicia, pero usar herramientas del Poder Judicial apoyados por el consenso que se logra con los grandes medios, y en algún momento usan el Poder Ejecutivo, como en el caso de Brasil. Primero usan el Poder Legislativo, un impeachment, los medios haciendo una campaña muy pero muy fuerte en contra de Lula y de Dilma, que culmina con la detención de Lula. ¿Cómo? Con los medios de comunicación, consiguiendo primero consenso para después ir aplicando las políticas. No se ven los misiles, pero se ven todo lo que es la construcción mediática y cómo te manejan una guerra abierta, controlando toda tu información. Esta es la revista Bella, que salió 48 horas antes de las elecciones, cuando había veda electoral, 1 millón de ejemplares. En todas conjeturas e hipótesis, no había una acusación concreta sobre estos dos referentes, pero había que generar un fondo de sospecha, prácticamente como si fuese un prontuario. Los militantes, en lugar de repartir los volantes del Partido Socialdemócrata de Brasil, repartían esto, es decir, la tapa de esta revista. Son las cuestiones éticas del periodismo, la información que le van dando los servicios y el propio gobierno para tratar de desprestigiar un gobierno que ya pasó, pero a la vez para tratar de justificar todo lo que no se hace por parte de este gobierno. Y para poder aplicar el lawfare tienen que tener un control sobre la mayoría de los medios de comunicación. Y hay un tema fundamental en todo esto, que es que, sobre todo en los últimos 25 años, la verdad como valor periodístico ha desaparecido. Nosotros hablábamos antes, ya no es importante lo que pasó, sino lo que la gente cree lo que pasó, independientemente de que esto no sea cierto. Todo se manipula, todo se maquilla, todo se transmite con complicidad de los grandes monopolios de la comunicación y las corporaciones de la comunicación, en la que prácticamente se está justificando la violación de derechos humanos con tal de ceder a los intereses del gobierno de Estados Unidos nuevamente por la hegemonía sobre nuestra región. Pasa en la Argentina, donde el peso, por ejemplo, del Grupo Clarín y sus aliados es central, ocupan más o menos, tienen el 80% de los medios de la Argentina. Pasó en Brasil, donde el Grupo Globo, como el grupo de los medios, dominaban también cerca del 80% de los medios, y pasó en Ecuador, de una característica muy interesante, los bancos, el poder financiero manejando los medios de comunicación. Los medios de comunicación que atacan al presidente Rafael Correa, al vicepresidente Jorge Glass y en este momento también a Ricardo Patiño, nuestro ex canciller, son básicamente los medios televisivos, Teleamazonas, Ecuavisa, las principales cadenas que atacan, y también los medios impresos que se concentran en El Comercio de Quito y El Universo de Guayaquil, que son medios de comunicación que vienen a sustituir los partidos políticos, porque los partidos políticos de derecha ya no ganaban más elecciones. Se pasó casi 20 años sin que ellos pudieran ganar elecciones. Los partidos son sustituidos por las empresas de comunicación, que a su vez reciben la información de fiscales y jueces. Casi siempre es un fiscal y un juez, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, en el caso de Ecuador, que actúan concomitantemente para generar supuestas pruebas que al final no son siquiera presentadas en los juicios, porque si no hay prueba, si no hay corrupción, apenas se satisface un relato, se cierra el circuito de un relato posible de corrupción. La sociedad civil no reacciona a este tipo de atropellos, porque no solo es difícil de entender lo que pasa, pero existe un bloqueo mediático muy profundo que no permite investigar. Los medios de comunicación privados, los periodistas no van a fondo y no tienen la valentía, porque los dueños tienen los compromisos con los poderes fácticos de demostrar de que
no existe la sustentación para la condena del presidente Lula, la presidenta Cristina, el presidente Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glass. Entonces ahí se sustenta ese paralelismo en los tres casos entre Brasil, Ecuador y Argentina. El uso de las leyes en forma ilegal para perseguir políticamente a un adversario, para descalificarlo, para desprestigiarlo con falsas acusaciones. La parte principal, por supuesto, es la pata judicial, pero no podría existir esa pata judicial si no hubiera una repercusión a nivel de la opinión pública muy fuerte. Porque el lawfare es una especie de linchamiento público. Es juzgar a una persona o condenarla sin pruebas. Primero la desinformación. El medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Tercero, la difamación, la coprofilia, ¿no? Literalmente es amor a la caca, literalmente es amor a la caca. El diario Clarín informa un año antes cómo va a salir una pericia que se le encarga a Gendarmería. Los servicios de inteligencia además hicieron acuerdos estratégicos con medios de comunicación, llevando adelante operaciones. Y tenemos un montón de jueces, fiscales, defensores y miembros del Poder Judicial fueron designados no solo con el beneplácito de algunos sectores de inteligencia, sino a pedido expreso de ellos. Basta de los torquemadas, tenemos que reaccionar. ¿Y sabe con qué hay que reaccionar? Con la cabeza. Los medios de comunicación son una herramienta decisiva. ¿Por qué una persona, en este caso la expresidenta, es tema en todos los programas de televisión de algunos periodistas que sabemos para quiénes trabajan y cómo lo hacen, y otro ni por error, ni por error? Bueno, yo hablo de mi país, de los otros no puedo hablar. Hay un monopolio mediático, los medios provocan un linchamiento de determinada persona, de determinado grupo, de determinado sector, se convierte en un estigma. El estigma puede ser el kirchnerismo, el estigma puede ser el garantista, condena pública. Medios monopólicos implican creación de realidad única. Una sociedad plural no puede tener un monopolio de medios de esta naturaleza. Eso es incompatible con una democracia plural, ¿no? Tratará de hacer el lawfare un sector, pero otro dirá que no. Bueno, necesitan una casta de parias para que todos los demás se sientan superiores. Y acá se inventa una casta de parias. Poner distancia del negro de la villa para identificarse con la mesa de Mirta Legrand, digamos, ¿no? Judicializar la política. Una parte de la justicia, que es un poder distinto, de un poder que tendría que ser independiente, hoy es instrumento de quienes gobiernan para precisamente hacer operaciones políticas que no tienen ningún argumento, que es una medida que jurídicamente está totalmente vacía. El caso de Bonadío para mí presenta esta particularidad. Esto es público porque lo contó el periodista que comenzó con la investigación. Él le lleva sus conclusiones al doctor Stornelli. El doctor Bonadío, en vez de mandar a sorteo las actuaciones y garantizar a las partes que el juez que iba a intervenir había llegado ese expediente por azar, se lo quedó él en un contexto muy particular. Claro que hay una enemistad de Bonadío con el kirchnerismo en general y con la doctora Cristina Fernández de Kirchner en particular, lo que en términos coloquiales nos presenta una situación que alguien está siendo juzgado por su enemigo y ahí no hay ninguna esperanza de nada. El Poder Judicial en términos de persecución política es absolutamente funcional al poder de turno. No hay antecedentes, por lo menos no en el tiempo reciente, de que haya habido una persecución penal, legal, seria contra funcionarios mientras detentan el poder. El único caso más o menos registrado en los últimos tiempos fue el del ex vicepresidente Amado Boudou, quien fue perseguido penalmente, fue investigado penalmente mientras estaba en ejercicio de esa función. Pero en el resto de las causas, en la mayoría, las causas están dormidas mientras el gobierno que está en el poder conserva, aunque sea mínimamente, ese poder. El poder judicial no es independiente del poder político, ni con este, ni con el anterior, ni con ninguno de los gobiernos. No ha ocurrido eso como una situación que está contemplada en la Constitución.
Entonces el Poder Judicial termina siendo funcional a los intereses del nuevo gobierno, al cual no investigará hasta tanto deje el gobierno. Bueno, hay una sospecha muy grave sobre la posibilidad de manipular el sistema informático que sortea las causas, ¿no? Que es una duda con la que nosotros no podemos convivir. Si esta posibilidad fuera cierta, sería escandalosa. Que ya, prescindiendo de cualquier sutileza, presentan a un juez ignorando derechamente cualquier regla de atribución de causas, o abogados llevándole un caso directamente a un juez o a un fiscal sin pasar por la sala de sorteos. Esto te diría que es, grosso modo, la forma más tradicional de elegir un juez. El forum shopping es una expresión que viene del derecho internacional y que tiene que ver con elegir un tribunal. En el derecho internacional, cuando uno elige un tribunal, está eligiendo la ley que se va a aplicar a su caso. En la interpretación nuestra del forum shopping es mucho más sencilla y mucho más patética, porque no estás eligiendo la ley que se aplica, sino el funcionario que la va a aplicar. También hemos visto que una vez que se selecciona un juez, se hacen maniobras de prensa, operaciones políticas para desplazarlo. En nuestro país y también en Brasil se presentan características similares respecto del llamado activismo judicial. A partir del año 94, por lo menos en Argentina, donde se sustancian constitucionalmente derechos colectivos, se introduce una herramienta que es el amparo en la Constitución Nacional, ¿no? Una herramienta de pronta ejecución de esos derechos. Entonces, eso empezó a instalar en el Poder Judicial el conocido activismo judicial, que tenía que ver con que la justicia salía un poco de molde para ir a garantizar esos derechos. Esta misma metodología del activismo judicial se ideologizó, vamos a decirlo de alguna manera, y tomó el rumbo de operar en el marco de esta tríada destituyente. Es decir, con este mismo método de salirse un poco de molde el Poder Judicial y avanzar tal vez sobre aspectos propios del Poder Ejecutivo, lo hizo para obturar las políticas de un gobierno popular, o lo hace hoy para perseguir a la oposición política, o para incidir y tomar partido en las decisiones de gobierno, como por ejemplo el caso de Dólar Futuro. Ese recorrido que fue haciendo la justicia nos deja hoy en esta situación donde efectivamente tenemos que revisar si el activismo judicial siempre está mal, o si el activismo judicial está mal cuando opera en el marco de esta tríada, en el marco del lawfare. ¿Qué pasa con el Poder Judicial cuando va más allá de sus funciones y entra en las funciones políticas y democráticas de otro poder? El Poder Judicial está cuestionado por no cumplir su función de garante de una constitución, de los pactos internacionales de derechos humanos, por permitir, por su silencio o por su activismo selectivo político, que haya retrocesos de derechos humanos. A lo largo de la historia, la evolución político-institucional de los estados nacionales en América Latina, ¿está bien?, se caracterizó por cierto grado de debilidad desde el punto de vista institucional, y cuando uno habla del Poder Judicial, en muchos países de América Latina, en la mayoría de los países de América Latina, ese Poder Judicial, lejos de ser independiente, claro, termina siendo funcional a la estructura de poder. Eso lo estamos viendo hoy con mucha claridad en Brasil, lo que es la persecución al presidente Lula. La situación particularmente que se está viviendo con Lula da Silva, donde el Poder Judicial y el juez Moro, el nefasto juez Moro, dice que sin pruebas puede condenar no solo al principal candidato opositor, sino a una de las figuras mundiales de estos últimos 20 o 30 años. Un Lula que no solo sacó a Brasil de la pobreza ancestral que tenía, ampliando derechos e incluyendo millones de personas, sino que fue parte de un armado latinoamericano donde se le dijo no al ALCA, los tratados de libre comercio que han destruido México o los países que lo firmaron con Estados Unidos. Desplazar jueces, designar jueces de manera ilegal en tribunales claves, está violando de manera permanente la Constitución, las normas, las leyes, los reglamentos, para dejar un poder judicial absolutamente cooptado
Suba de tarifas, por ejemplo, indiscriminada, que llevan a que cierren comercios, a que cierren industrias, a que se incremente el desempleo, se incremente la pobreza. Las familias y las empresas y los comercios, al no poder afrontarlas, muchas veces eligen la vía judicial, a través de amparos colectivos, muchas veces. Bueno, los jueces que fallan a favor de los usuarios y en contra de los grandes aumentos de tarifas, son perseguidos vía Lawfare y terminan en muchos casos destituidos. Referencia que es el Martín Fierro, ¿no? Cuando creo que el viejo Vizcacha decía, hacete amigo del juez. Y eso José Hernández lo escribió en el siglo XIX, o sea que ha pasado mucha agua bajo el puente y la cosa evidentemente no ha cambiado. Creo que el Poder Judicial es el sector del Estado menos democrático o directamente antidemocrático, más que cualquiera de los otros poderes del Estado. Los sectores populares han sido históricamente relegados en el sistema judicial, que siempre fue el más conservador de los poderes. El incumplimiento efectivo del programa de derechos económicos, sociales y culturales, incluso en los momentos de mayor avance popular, en los momentos de gobiernos progresistas, también el Poder Judicial siempre ha estado a la retaguardia en todo sentido. Establecer a través de los oligopolios de la comunicación que padece cada uno de nuestros países condenas periodísticas a los líderes sociales, populares, de oposición. Una vez que están condenados periodísticamente, aparecen los jueces entrenados por los Estados Unidos, los Moro, los Bonadío. Porque el Poder Judicial en América Latina, en general en los países, no proviene de una elección de representantes populares o democráticamente elegidos. No sé si esa sería también la solución, pero de cualquier manera no guarda una conexión como es la conexión del poder legislativo. Poder legislativo a través del voto en el sistema de representación liberal de nuestras sociedades guarda una conexión con la voluntad popular. El juez viene de una especie de elección de expertos conocedores de la técnica judiciaria y que va entonces a dar soluciones a una sociedad de sus problemas. Y eso puede ser muy peligroso, como estamos viendo ahora, cuando este activismo judicial, con esa judicialización de los temas políticos, de la política, gana contornos, ¿no?, de interferencia de un poder sobre el otro, que no podemos aceptar como pueblo, como lucha por derechos, que se sustituya el poder democrático de la política por la voluntad y el autogobierno de los jueces. Lo que vemos es que sí, un juez puede ser injusto, sí, una sentencia puede avanzar en procesos no legales o extralegales o supralegales, como ya hemos visto en la historia. Esto es muy peligroso. Sustar la ley para crear una regla excepcional de combate a corrupción sistémica, a cualquier problema de la sociedad, y con eso perseguir sectores que representan, por ejemplo, un modelo de sociedad, un modelo político de sociedad. There is a difference between rule of law and rule by law. Rule by law is the use of jurisprudence to attack one's enemies and to control one's enemies, to control population. The notion that you judge people before they ever reach a court is rule by law. It is characteristic of autocracies, not of democracy. This is the junction in the road that Brazil seems just to have taken, to have moved from rule of law to rule by law. Lula, others clearly are being judged before a trial. That's deeply offensive, by the way, to any American sensibility. Say to anybody at Harvard, somebody should be judged guilty before they have a court hearing, and the media signs up fascism, and this is exactly what we're trying to avoid in a Trump administration. Me parece que en todo caso el lawfare es una parte de un esquema más amplio, que es esto que podríamos llamar un debilitamiento de las democracias en cuanto al sistema de representación y de participación de las mayorías y sobre todo del Estado de Derecho. Lawfare o la persecución, llevándose como una estrategia jurídica de intervención sobre las democracias, y por otro lado los sectores neoliberales que plantean en este momento
los beneficios del endeudamiento, como el caso de la bancada de Cambiemos en la Argentina. Siguen dirigentes políticos, dirigentes sociales. Argentina en estos últimos 30 años de democracia no había tenido tantos presos políticos o sociales sin causas o con causas armadas. Con presos políticos y sin garantías mínimas de transparencia es lo que estamos haciendo. Detener a funcionarios que tienen a su vez un doble propósito. Por un lado, generar impacto en la opinión pública, que se hable de esto, pero a la vez también garantizar las condiciones para proscribir políticamente a esos dirigentes. Confundir a la opinión pública al mismo tiempo que proscribir a los adversarios. Recolonizar nuevamente América Latina, o sea, cómo recuperar el control hegemónico político que tenían sobre América Latina antes que surgieran todos estos movimientos de desarrollo explosivo del ALBA, diríamos, de América, la patria grande, de Latinoamérica para Latinoamérica, etc. Para recibir a Dilma Rousseff. ¡Lula! 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 Detrás de todos esos casos, lo que hay es unos nuevos poderes fácticos, unas nuevas fuerzas oscuras que no quieren gobernar en democracia. Conglomerados económicos, grupos comunicacionales, organizaciones no gubernamentales internacionales y por supuesto jueces y fiscales que se han convertido en los nuevos actores políticos de la democracia sin representar políticamente a nadie. Se pretende, algo que no se logrará, impedir que esta lucha por la soberanía del pueblo de Brasil, por la soberanía de los pueblos de América Latina, por los derechos de la gente, por la democracia, por la igualdad, por el progreso compartido, pretenden acallar esta lucha con la prisión de Lula. Lula no está preso, como se ha expresado. Lula hoy es una idea de lucha, de unidad de los pueblos, de unidad de los sectores progresistas de América Latina para recuperar el ejercicio de nuestras democracias. Lograr que esto que es América Latina y que para ellos fue considerado su patio trasero pudiera estar sometido mucho más a sus intereses estratégicos que lo que estuvo bajo la cresta o la ola de los gobiernos progresistas. En ese sentido, hoy estamos enfrentando una restauración pretendidamente conservadora, en algunos casos reaccionaria, y para ello se están utilizando distintos instrumentos. Dentro de los instrumentos que se están utilizando, lo que se da en llamar la guerra jurídica, o lawfare, o como le quieran llamar, para atacar y deslegitimar a los gobiernos progresistas y a los liderazgos de la izquierda o del progresismo, que había consolidado un cambio, en fin, el cambio más importante en los 200 años en la región. No solamente en Latinoamérica, creo que es una tendencia en aquellos lugares en el mundo donde cuando hay un gobierno que molesta los intereses internacionales del capital se le aplica una teoría que comúnmente se llama lawfare, pero que realmente es un ataque a ese dirigente o a esos dirigentes que piensan diferente. Lo que no hay es una muerte física, pero sí una muerte civil, que es lo que buscan hoy los grandes medios, no solamente de comunicación, sino los grandes capitales del mundo, para tener una hegemonía en lo que tiene que ver con el basamiento de los intereses y de la riqueza de cada uno de nuestros países. Esa guerra judicial es para tumbar los gobiernos progresistas de nuestra región. No se puede hablar que de toda la justicia, pero hay seguramente sectores de la justicia que están indoctrinados de esa manera, transforman algo que es legítimo, que es el combate a la corrupción, en algo que es selectivo, partidario, contra los gobiernos progresistas. Y eso era para mantener el estado de nuestra región como un patio trasero de los grandes capitales internacionales. Patio trasero de los grandes capitales internacionales.
Diversos sectores sociales de Argentina crearon un comité de apoyo al expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, para denunciar la persecución judicial en su contra. En Brasil no hay Estado de Derecho. Un acto gravísimo no solamente contra la democracia en Brasil, sino contra la democracia en América Latina y contra los pueblos de América Latina. El 23 de enero en Porto Alegre, esperando lo que iba a ser la sentencia de ratificación de la segunda instancia de la condena y ampliación a Lula, bueno, ahí surgió entre los que estábamos allí la idea de poder enfrentar esto. Habemos sectores que políticamente en Argentina no estamos de acuerdo ni en lo electoral ni en lo político, pero sí nos juntamos para pedir por libertad de Lula. Proceso vergonzoso que se está llevando a cabo en Brasil en contra de Lula. La democracia está en riesgo, desplazamiento de candidatos, restricciones a la libre elección democrática, y donde el tema de Lula hemos concluido que es un tema central para el futuro de América Latina. Acciones de solidaridad muy importantes que sin ninguna duda van a repercutir en Brasil. De un no anarca que fue lo que originó el mayor daño económico de Estados Unidos. Hay también un plan estratégico de Estados Unidos que ha decidido resguardar su retaguardia en América Latina. Va a ser una caravana donde va a estar presente Lula y donde va a haber una comitiva de distintas organizaciones sociales, políticas, sindicales de Argentina para allá. Nosotros solidariamente, con un conjunto de organizaciones amplias y abiertas de la Argentina, queremos marcar la solidaridad con este compañero. Cuando analizamos la realidad en América Latina y en el mundo, que quizás lo que estamos empezando a ver es el neoliberalismo en su fase de terrorismo de Estado, donde hasta el propio juez llega a admitir en su sentencia de que no tiene pruebas concretas, pero que tiene la íntima convicción, ¿no? O sea, ya con íntima convicción se puede poner preso a una persona, ¿no? Nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestra preocupación por la situación actual que padece el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, privado de su libertad desde el día sábado 7 de abril en Curitiba. Lula inocente, Lula libre. El comité. Ah, qué fantástico. Yo creo que comités como este son una fuerza para que nosotros podamos resistir a este momento. Yo voy a encaminar este texto acá de una profesora que me dio. Yo voy a encaminar su texto. Esto va a darle mucha alegría. Samper y Tayana, que conoce, va a estar muy feliz de yo oír ustedes. Bueno, Dilma, fuerza, nosotros sabemos, nos jugamos la vida, nos jugamos la democracia y nos jugamos la posibilidad de gobiernos populares en América Latina y en particular en América del Sur. ¿Cómo se está degradando la democracia y el Estado de Derecho de nuestros países? Porque esa es una batalla que tenemos que dar afuera de todas partes. Y para eso también vamos a contar con el apoyo de los organismos de derechos humanos y no solo de la dirigencia política. Así que gracias, Dilma. El lawfare no es solamente una persecución judicial a un líder político, es un vaciamiento de derecho general de la sociedad, mucho más que la simple persecución judicial, porque tiene, digamos, una consecuencia muy concreta sobre la vida de las personas. Políticas que tienen que ver con reducción de derechos, no solamente los derechos de protesta, que muchas veces también se ven interrumpidos por las persecuciones judiciales a líderes sindicales, sino también en los derechos concretos de las personas de a pie. Derechos colectivos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho al trabajo. Todos esos derechos se ven de alguna manera vulnerados a través de la aplicación de políticas económicas, sociales, que se sostienen, en el caso de la región latinoamericana, mediante mecanismos de guerra judicial, de lawfare.
una lucha muy desigual donde los gobiernos tienden a alinearse con los poderes económicos transnacionales y en definitiva terminan avasallando las instituciones y el Estado de Derecho. Las estructuras de dominación tradicionales por una vía distinta, que es la guerra convencional. Hoy la bomba atómica es la manipulación, es la persecución política, pero no solo con el objetivo de encarcelar o injustamente condenar a un político o un dirigente social, sino transmitir ese mensaje a todo el resto de la sociedad. Lo que hace es implementar modelos económicos que beneficien apenas algunas familias dueñas de los bancos, dueñas de las principales empresas de los países. Entonces, obviamente, si el lawfare se aplica, obviamente los beneficiados son los grandes poderes económicos que durante el proceso popular de fuerzas populares en la presidencia de la República tuvo que pagar impuestos por primera vez en la vida en muchos de estos países. Tenemos un retroceso sensible en materia de desempleo, porque se implementa una política de sobreendeudamiento del país, lo que también es inconstitucional, y ese sobreendeudamiento sirve para el beneficio de los poderes económicos. Se ha aumentado tremendamente el volumen de despidos, se han despedido profesores, se han despedido profesionales del área de salud, que son las más sensibles, para ahorrar el gasto público que tiene que ver con la receta neoliberal del FMI. Ya la gente siente en el bolsillo, como la clase media siempre es la más perjudicada al inicio, pero después los más pobres sienten en sus bolsillos, en sus mesas, ya no hay comida, aumenta el desempleo, se pierde esa proyección de futuro. En esta configuración nueva que se está dando a través de los fondos de inversión, que uno ni siquiera puede reconocer quiénes son los dueños, pero esos fondos de inversión son tan poderosos que en realidad las soberanías de cada uno de los estados pasan a ser como con límites medios difusos. Y estos fondos de inversión o estas ingenierías tan grandes que hay a nivel global en materia financiera, lo que nos permiten hoy es hablar de estados post-soberanos, el poder político, el poder mediático, el poder judicial, más esta nueva constitución de poder post-soberano o país post-soberano, lo que hace efectivamente es que se consolide, que los trabajadores ganan menos, que la ciudadanía tenga cada vez menos derechos en un estado de derechos que se desdibuja y que los ingresos, por supuesto, vayan cayendo para favorecer la transferencia de riquezas, no solamente desde buena parte de la población, la mayoría de la ciudadanía, la mayoría de la gente, hacia el 5% de la población más rica del propio país, sino que también se produce una transferencia y una extracción de riquezas del país hacia otros estados. Esto es una estrategia global y que se expresa en esta región de esta manera. Por eso las represiones, por eso los reglamentos de represión, por eso toda la parafernalia militarizada para tratar de dar respuesta militar a conflictos sociales. El Poder Judicial pasa a ser un dispositivo del poder, pasa a ser una fuerza de tareas del gobierno para disciplinar a la gente o para atacar a los líderes políticos. Eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Atacar a farsa montada. Políticos. A farsa montada. Com uma sociedade patriarcal, fundamentalista, conservadora, LGBTfóbica, racista. O que aconteceu com a Marielle foi só uma expressão de um processo que a gente já vem vivendo há um tempo, entendendo o que significava a figura da Marielle para a cidade do Rio de Janeiro, enquanto figura política. A gente teve o governo ilegítimo, inclusive querendo se apropriar do assassinato da Marielle para legitimar uma intervenção federal entregue às mãos dos militares que estava em curso no Rio de Janeiro. A gente teve uma onda de fake news que visavam destruir a imagem da Marielle. A gente tem o Lula como preso político para poder ser retirado das eleições para um candidato à presidência que é extremamente fascista, racista, LGBTfóbico. Então o que acontece com a Marielle é um ato bárbaro que na verdade é um reflexo de um projeto de sociedade que se tem hoje no Brasil. Não é uma questão só do Brasil, acho que a América Latina inteira hoje sofre esse mesmo processo de uma retirada de direitos, de uma volta de uma onda de conservadorismo muito violenta. Aqui na Argentina, o caso do Santiago, guardado as devidas proporções, a gente pode lembrar para fazer uma alusão ao caso da Marielle.
E são ambos casos de extrema violência, de assassinatos a defensores de direitos humanos, coisa que a gente não pode mais admitir, mas que é crescente na América Latina. Y nadie está exento de lo que te pueda pasar. O sea, le puede pasar a un empresario, le puede pasar a un kiosquero, una maestra, un albañil. No se trata ni de clases ideológicas, que sea militante. Primero te denigramos, hacemos toda una campaña y después vemos si es verdad o es mentira. Pero es la posverdad. De cómo ensuciarte y después tenés que salir a desmentir sobre mentiras. Todo el tiempo es un aleccionamiento. Por ejemplo, lo de Santiago, que fue a solidarizarse con pueblos originarios. Fue claro el mensaje. El que se mete con ustedes a solidarizarse le va a pasar esto. Lo desaparecen a Santiago, repite tal vez lo que pasó en la dictadura. Y en esta época yo entiendo que no hace falta que desaparezcan a 30.000 personas, sino que con desaparecer a uno y darte un mensaje claro como el que fue con el Santiago, que en ese momento salieron a cuestionar a los organismos de derechos humanos, a los partidos políticos, diciendo que habían inventado un desaparecido, que tuvieran miedo, que la sociedad cuando salía a una marcha tuviera miedo de salir a manifestarse. Entonces con eso se fue logrando tratar de disuadir de que nadie reclamara lo que era justo. La persecución a Lula, el asesinato de Mariel Franco, que fueron todos casos probados, no es que, bueno, es algo dudoso, como el azar, es como a quien aparece y que se manifiesta en contra de su gobierno, directamente lo desaparecen o lo matan. Salieron amenazas con Nicolás del Caño y William Bregman. Me hizo acordar que las amenazas que le hicieron a ellos fueron las mismas que me hicieron a mí el año pasado. Llegaban mensajes de diferentes lugares, de distintas características del país, con amenazas referidas a que no siguiera reclamando por Santiago. Tenemos que cambiar, es que si nosotros creíamos que la persecución judicial, el lawfare, la guerra judicial, el amedrentamiento, la persecución política es una cuestión de un dirigente, 2 dirigentes, 3 dirigentes, solamente estamos equivocados. Hay una relación directa entre esa persecución y toda la ciudadanía. Che, ciudadano común, vos que estás viendo televisión, escuchando radio, que decís no me interesa la política, eso van a hacer con vos, eso están haciendo y eso siguen haciendo hoy. El poder económico. Creo que a medida que van transcurriendo las barrabasadas en que se incurren los atropellos institucionales, el derrumbe institucional, la pérdida del Estado de Derecho, el fracaso de la economía que es inocultable, los 2 tercios se pueden lograr. Yo entiendo que ya la comisión de la Cámara de Diputados de juicio político tendría que estar convocando a quienes somos los denunciantes, por el fiscal que lleva adelante la instrucción, que es Federico Delgado, el hombre que más sabe sobre deuda externa en la Argentina. Desde noviembre del 2016 el fiscal viene insistiendo para que se hagan las primeras declaraciones indagatorias, que más del 85% de los fondos buitres eran de titularidad de Argentina, es decir, de los mismos que ascendieron al gobierno en el 2016. Y se ha colectado una prueba, a mi modo de ver, bastante determinante de esta titularidad, por lo tanto, negociaron en beneficio propio, como también ha sido en beneficio propio la emisión descontrolada de deuda externa, que en definitiva solo ha servido para la fuga de capitales, porque hoy están dadas las condiciones jurídicas fundamentalmente para el enjuiciamiento y remoción del presidente, jefe de gabinete de ministros y los ministros. Es inadmisible que una persona, una única persona, porque nuestro Ejecutivo es unipersonal, que gana una elección por un 1% de los votos, pueda endeudar el país en la forma en que lo ha endeudado en 3 años. Por sí, ante sí, sin pasar por el Congreso, sin control de nadie, sin acuerdo de nadie, porque se le da la gana a este señor. Es solo una cuestión de tiempo para que los funcionarios del actual gobierno, que tienen todas sus causas abiertas, vayan a ser investigados y eventualmente perseguidos penalmente, y por eso también en el próximo gobierno, es decir, cuando pierdan poder. Puede ser que el ciudadano común, con todos los problemas que tiene, se sienta alejado de estas cuestiones. Pero todos tienen que saber, cada argentino y cada argentina tiene que saber que estos sistemas se arman no solamente
por cuestiones económicas o de oposición interno-política, sino para imponer modelos económicos y sociales de sojuzgamiento. Siempre fue así. Era así en la dictadura. Siempre atrás de estos sistemas perversos y delincuenciales está la instauración de un modelo económico de despojo, de saqueo, de hambre y de miseria para el pueblo argentino. Me gustaría irme afuera, ¿no? Sobre todo si hay que darle un corte, ¿no? Lo que vos venías haciendo y que la gente se olvide un poco de uno y uno comenzar una nueva vida. Un par de años irme afuera, ¿no? Hay 3 condiciones para la futura gobernabilidad. Es necesario desarmar el monopolio de medios, reformar la justicia. Y tercera, hacer una nueva constitución para prevenirnos de que no nos vuelva a pasar eso. Nos quitaron la única oportunidad, administran la tristeza cual empresa y no dan posibilidad. Acá queremos saber la verdad, aunque parezca mentira. Todas las mañanas la misma novedad. Cuántas fantasías forman esta realidad. En la pérdida y la búsqueda de partes en el todo se forma la identidad. Cada uno de nosotros somos esta gran humanidad. La fisura en la estructura es un problema de base. El conflicto es el reflejo del concepto de clase. Todo se vende más allá del envase. La producción mata todo lo que nace. La posta no se dice y hay que hacer lo que no se hace. Si hay que pedir, voy a pedir que no te pase. Mentira que hay personas incapaces. Hay gente que calcula porque saben que podrías darles clase. El capitalismo no te mata, te absorbe o te saca, te traga y te hace caca, te copia y reproduce en base a la matriz maldita, te esclaviza y te hace carne para trata. Hay muchas luces encendidas en espacio vacío, la revolución es convertida en un negocio masivo, la fea está en la calle y en la casa los pasivos. Sí, vos vendé que mientras distribuyo, crezco en cualquier lado a toda hora y contra todo como el yuyo. Se viene una pelea por lo que es nuestro y no tuyo, de público a privado hay un puente que destruyo, el inclusive excluye, vení que te incluyo. De todo lo que escucho la mitad es puro chamullo. Hay fuego en el motín, un cuerpo cortado a cuchillo. La cama ya está hecha y la justicia en el bolsillo. Se vuelve consumo. La sociedad es el problema y el problema del problema es uno. Las necesidades que se crean son el piso de la farsa del comercio del humo. La reducción a símbolo de todo y a número de todo. Todos contra todos, siempre todo mal con todo. Todo mal con vos, con tu nombre y tu apodo. Superproducción de niños para mano de obra esclava. Cultura de cultura, comercio de la nada. Es más importante que nada, decía un loco al que poco le importaba. Al que no tiene nadie le da, decía una vieja con la edad de la orfandad. Mientras siga, siempre cada cual en su marcha, seguro va a ganar el que se garcha, el que más garcha. Terminar mal es dormir en terminales, a fuerza de animal, vivir en hospitales. Empezar mal, mañanas infantiles desvelado en tribunales. No es natural lo que nos pasa a inmortales. Que se abran los portales, que entren los criminales, que salgan los que siempre se creyeron especiales. So special. Ir por la ruta con la astuta voluntad del peregrino, ser la yuta de la que habla el lunfardo argentino. A la ciudad le falta mucho pero le sobra casino. Así no, armas multifunción, mecanismos entramados del estado asesino. Las semillas de la tierra y el campo del campesino. Al pam pam, y a hielo vino. Soldados del pasado, guiso latino. No me van a marear, para variar. Hay gente haciendo cola para pagar. Vos querés luquear, estás en todos lados, la querés pegar, ¿o no? No me van a marear, para variar. Hay gente haciendo cola para viajar. Vos querés luquear, estás en todos lados, la querés pegar. La ansiedad es la madre del vicio, la profesión asesina del oficio, el negocio, la muerte del ocio. Soy una antena que recibe las fallas de este sistema y se oxida en un río sucio. Sucio.